El Lula que había sido piloteado por el padre Franchi, que es nada menos que doctor en Sagrada Escritura del Seminario de Paraná. En este momento llegan también otros sacerdotes compañeros. Bienvenido, padre Sergio. Bienvenido. Bienvenido a los curitas. Creo que se cuenta también que... Una oveja. Tranquilo, como la petina que estamos. ¡Aplausos al padre Sergio! ¡Toda la comunidad! ¡Nuestra alegría de tener un nuevo sacerdote! ¡Toda la iglesia! ¡Todos los fieles! ¡Con alegría! ¡Tirados esta caravana de fe! ¡Esta caravana de amor! ¡Alegría! ¡Paz! ¡La iglesia entera es fiesta! ¡La iglesia entera con alegría recibe al padre Sergio Sacos! ¡El pingo de fiesta! ¡Todas las horas! ¡La arquidiócesis! Fuerte, fuerte esas palmas, queridos hermanos. Hoy el pingo está de fiesta porque un hijo suyo se ha querido consagrar a la Santa Madre Iglesia. Hoy el pingo se une a la fiesta del cielo, a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, a la fiesta de toda la Iglesia, que hoy con gozo y alegría, también a ella por haber protegido y acompañado, y que seguirá acompañando a nuestro querido Padre Sergio en su ministerio, que hace pocos días ha comenzado con ese sí generoso, con ese sí de amor, con ese sí de entrega al servicio de todos los hermanos, para mostrarnos y guiarnos por el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a la gloria. Por eso queremos cantarle a nuestra Madre, dándole gracias y pidiéndole que nos siga acompañando al Padre Sergio en todo su sacerdocio. Sacerdote, un nuevo hijo de Dios consagrado para siempre al servicio del pueblo. ¡Viva el Padre Sergio! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Demostremos la alegría de tener un nuevo sacerdote entre nosotros! También tenemos que agradecer la entrega generosa que han hecho los padres y todos los familiares de Sergio en el momento de haber entrado al seminario. Por eso también un fuerte aplauso para los padres, los hermanos, todos los familiares de Sergio. Fuerte el aplauso, fuerte, porque al igual que la Virgen María y San José no tuvieron miramientos para entregar a su hijo a la gran misión de Dios. Por eso los queremos aplaudir. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte. Se ha consagrado, sea hijo sacerdote para siempre. Fuerte, fuerte el aplauso al Padre Sergio. Y nos unimos a la gran fiesta del cielo. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La Señor, a este nuevo sacerdote, todos somos agotados, todos somos apasionados. Es por eso que ¡Viva Quique! ¡arriba el pingo, arriba! No, que un poquito más acelerado. Hoy la iglesia al servicio de sus hermanos, para hacer puente entre la tierra y el cielo, para ser mensajero de la paz y para ofrecerse en cada Eucaristía, como el mismo Cristo se ofreció en la cruz, por la salvación de todos sus hermanos. Eso es lo que hoy estamos festejando. El sí de Sergio, un sí de amor, un sí que le tiene preparado mucha entrega, tal vez sufrimientos, dejarse él mismo de lado,
pero que tiene una gran recompensa, la salvación de todos los hombres. Un aplauso para el Padre Sergio. ¡Viva el Padre Sergio! ¡Viva el Padre Sergio! ¡Viva el Padre Sergio! Gracias, Pingo. Gracias a este hermoso pueblo del Pingo que ha dado generosamente uno de sus hijos. Por eso un fuerte aplauso para el Pingo. ¡Fuertes aplausos! Y flamea la bandera papal, y flamea la bandera de nuestra iglesia, y allá va Sergio, Cristo mismo, conduciendo y guiando a su pueblo a la eternidad, conduciendo a su pueblo a las cosas de Dios. Sí, queridos hermanos, es el mismo Cristo que hoy montado a caballo y llevando la bandera de nuestra madre, la iglesia, quiere guiarnos hacia Jesucristo. ¡El sacerdote del siglo! ¡El nuevo sacerdote de la iglesia! ¡Que es una vida joven! ¡Una vida entregada hoy y siempre al servicio de los hermanos! ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar alegres si sabemos que un joven, un alma joven, se entrega a nosotros al servicio sin corrida y sin ninguna recompensa? Vamos a pedir también un fuerte aplauso por los padres de Sergio, por su familia, y con generosidad lo ha entregado a la iglesia. Muy bien, entonces, en nombre de toda la comunidad del Pingo, vamos ahora a dirigirle al Padre Sergio unas palabras de bienvenida. Sinceramente creo que estarían de más todas estas palabras, por todo lo que ya hemos vivido. Pero como dijo el anunciante en representación de esta comunidad, le voy a ofrecer estas palabras. Reverendo Padre Sergio, estuviste entre nosotros desde el primer instante que fuiste concebido fruto del amor entre tus padres Nélida María y Ramón Benito. Llenaste de alegría el hogar con tu nacimiento el 2 de abril de 1971
Creciste jugando, estudiando, ayudando a tus padres en las tareas del hogar y del campo. Escuchaste el llamado de tu vocación, ingresaste al seminario, te dejaste moldear por alfareros muy especiales como los sacerdotes, para que el 14 de abril de 1996 fueras investido del sacramento del orden sacerdotal a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio, para apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Hoy te damos la bienvenida, rebosantes de alegría, por el privilegio que nos otorgas al elegir este pueblo, esta capilla, este rincón de tu Entre Ríos, de tu Argentina, para compartir con nosotros tu primera misa. Es difícil expresar con palabras lo que nuestro corazón de padre, madre, hermano, amigo, compañero siente en esta circunstancia. Es que no es para menos. Un hijo de estas tierras ha entregado su vida al sacerdocio por siempre, para estar al servicio de la propagación de la palabra de Dios y de las riquezas que nos puede brindar desde su misión de ministro de Cristo y por ende de su iglesia. Quisiera poder escuchar en estos instantes lo que está diciendo el corazón de cada uno de los que aquí te acompañan. Se me ocurre que todos ellos deben estar, entre ellos debe estar sonando un gracias grandote. Gracias, Padre Sergio, por el sí generoso de tu entrega a Dios. Gracias por elegirnos como primeros invitados en compartir el banquete de la Eucaristía. Gracias por la generosidad de tus padres, respetando tu libre elección de tan sublime vocación. Gracias por dejarte tomar de entre los elegidos y ser puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. Este paso que acabas de dar nos está permitiendo sentirnos más cerca de Jesús y, por qué no, de sentirnos más cerca de los otros, de retornar al camino de las prácticas religiosas, como volver a asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, mejorar las relaciones con nuestro prójimo, borrar viejos rencores, en una palabra, caminar juntos hacia el camino de nuestra salvación de la mano del mejor amigo, Jesucristo. Querido Padre Sergio, como dicen tus palabras, estás encadenado por el Espíritu para cumplir la misión que recibiste del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Te pedimos nos tengas presente en todas las celebraciones litúrgicas, elevando una petición a nuestro Padre de los cielos. Nosotros rezaremos para que puedas dar por cumplido tus sueños y como el buen pastor guíes por el recto camino el rebaño que te ha sido recomendado. Queridos hermanos, este es un día especialísimo, aprovechémoslo. Los aquí presentes, los que quisieron estar y no pudieron venir a esta fiesta, dejémonos contagiar de esta gracia que hoy cae abundante sobre nosotros, a través de este sacerdote que lleva nuestra sangre, nacido en estas tierras, nos contagia su fe, su humildad, su sinceridad, su generosidad, su amor al prójimo y a Dios. Llenémonos también de gozo, porque nuestro hermano en la fe, Sergio Ramón Jacob, ya sacerdote para siempre, ha recibido un sí de Jesús, que al entregársele por entero a él, le dice: tomo tus 25 jóvenes años, dispongo de ti para lo que yo quiera, acepto tu corazón sincero para que grites sin miedo lo que es capaz el amor de Dios. Misiona por toda la tierra para que se sacien de mí. Ve donde los hombres necesiten mi palabra, donde necesiten ganas de vivir porque yo soy la vida. Ve donde falte la esperanza y la alegría por no conocer de mí. Padre Sergio, estás listo para marchar tras tu misión de apóstol de Cristo. Hazlo cantando por todos los rincones del mundo sin cansancio, con el respaldo de tu propia oración y la nuestra, a fin de que el Señor, por intercesión de su Santísima Madre, Virgen María, complete en ti la obra que ya comenzó.
querido Padre Sergio, querido ahijado, porque sos el representante de Jesús en la tierra, porque te queremos mucho, porque queremos estar muy cerca tuyo, por todo y mucho más, sea siempre bendito y bendícenos para poder hacer realidad el mandato de Jesús. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Gracias. Ahora el Padre Sergio se va a dirigir a revestirse con los ornamentos sagrados, mientras nosotros en silencio nos preparamos para la celebración de la Santa Misa. Le dije a Sergio que sí, que tenía. ¿Por qué no nos va para otro lado? Buscar en la cama. La pancita. Hermanos, la Iglesia se reúne para celebrar el santo sacrificio de la misa. En el segundo domingo de Pascua, en el que aún perdura la alegría de la resurrección de Cristo, damos gracias a Dios y nos alegramos por el don del sacerdocio que el Señor ha conferido a un hijo de esta comunidad, el Padre Sergio. Unidos a él y a toda la Iglesia, ofrecemos a Dios esta primera misa en acción de gracias y pidiendo para que Dios conceda al Padre Sergio la fidelidad y la santidad en su vida sacerdotal y bendiga a su familia y le retribuya en gracias el don que ha hecho de uno de sus hijos. Nos ponemos de pie y recibimos a los celebrantes. Como intención también para esta misa de acción de gracias, quisiera agregar también por todos aquellos familiares difuntos, también especialmente por mis abuelos, por algunos tíos, y por todos aquellos difuntos también que han rezado por mí y que me están mirando desde el cielo también y participando de esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en todos nuestros corazones y esté en todos ustedes, con tu Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados a la luz de su amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos ahora todos juntos como manifestación de nuestra alegría por la resurrección de Jesús, el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, que tu pueblo rejuvenecido por la gracia tenga una permanente alegría para que, gozándose ahora por haber recobrado la gloria de la adopción filial, aguarde con alegre y segura esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Como los discípulos de Emaús, dejémonos instruir ahora por Jesús, escuchando su palabra. Primera lectura. Lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Efeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en el público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida, mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Es palabra de Dios.
Respondemos al Salmo: Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que llamáis Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivid en el temor mientras estáis de paso en este mundo. Vosotros sabéis que fuisteis rescatados de la vana conducta heredada de vuestros padres, no con bienes corruptibles, como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien nuestro. Por él creéis en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día, el primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentabais por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado,
porque fueron a la madrugada al sepulcro y no hallaron el cuerpo de Jesús. Al regresar dijeron que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Señor, como todos los domingos, después de la lectura de la palabra de Dios, el sacerdote tiene que cumplir un ministerio, una tarea, y es la de hacer la homilía para ir aclarando la palabra que se acaba de escuchar y poder comprender cada vez mejor esta gracia que Dios nos da a través de su palabra y poder vivir de ella. Y hoy, Padre Sergio ha querido que yo desempeñara esa tarea, que se le agradezco por la confianza, pero al mismo tiempo quisiera que todos nos pusiéramos en una disposición especial para poder recibir lo que Dios quiera conceder. Porque no valen las palabras que yo les pueda decir. Lo que importa es aquello que Dios quiera suscitar en cada uno de nosotros. Entonces quisiera que abriéramos toda nuestra mente y nuestro corazón, particularmente a la acción de la Virgen, especialmente porque el Padre Sergio en su estampa pone que es hijo de María. Y ella, como tiene una función tan importante en la formación del sacerdote y en toda su vida, que en este momento particularmente nos asista a todos, y así como ella fue capaz de concebir a Cristo en su seno y antes en su corazón, podamos también nosotros recibir la gracia que Dios quiera concedernos en esta oportunidad. Y hemos escuchado en primer lugar la lectura de San Pablo, que también figura en la estampa del Padre Sergio, de donde él ha sacado algunos pensamientos que sin duda son palabras que van a inspirar su ministerio sacerdotal. Es el testamento de San Pablo prácticamente, cuando él ya ha terminado su larga carrera misionera, se dirige hacia Jerusalén
y es consciente de que está ya casi al final de su vida, y les habla a los sacerdotes, podríamos decir así, de la ciudad de Éfeso, en un puerto allí, y les confía un poco el secreto de su corazón de apóstol, de misionero. Y allí se reconoce él que es el testigo de la gracia. Prácticamente con eso él sintetiza todo su ministerio, todos sus sufrimientos y sus desvelos han sido nada más que un precio para poder transmitir este gran don de Dios que él llama la gracia del Evangelio. De modo que vamos a tratar de ir comprendiendo un poco esto y a la luz también del Evangelio, porque el Evangelio propio de este domingo es el de los discípulos de Emaús. Y vamos a partir recordando un poco este relato de los discípulos de Emaús. Son dos personas que habían conocido a Jesús, pero que habían quedado totalmente desanimados. Ellos habían puesto su confianza, su esperanza, su fe en Jesús, pero ante el hecho de su crucifixión, podríamos decir así, perdieron absolutamente todas las ilusiones que habían puesto en él. Entonces abandonan hasta el grupo, se van de Jerusalén, abandonan al resto de los hermanos y se vuelven a su aldea, a su pueblo. Y un desconocido comienza a caminar con ellos. No saben todavía quién es. Y comienza a hablar con ellos, pero no hablan de cualquier cosa. Hablan de los problemas que ellos tienen. Y hablando de sus problemas, comienzan a hablar de la Sagrada Escritura, a revelar lo que hay en los profetas acerca de cómo el Mesías debía sufrir, etc. Ellos no saben quién en el fondo les está hablando, pero después reconocen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino explicándonos las Escrituras? Después llegan al pueblo y ellos dicen, ya es tarde, ¿por qué no se queda con nosotros? Para ellos todavía es un desconocido, pero en ese deseo, quédate con nosotros, están dejando aflorar algo muy hondo en su corazón. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con todos nosotros? Tenemos deseo de algo noble, de algo grande, de algo profundo, de algo que nos falta y no lo sabemos definir. Pero en ese deseo, en última instancia, sin saberlo, estamos buscando nada menos que a Dios. Y ese deseo expresado en ese momento fue para ellos la salvación. El Señor acepta la invitación. Sentados a la mesa, hace ese gesto que Él solía hacer antes de tomar el pan, que en última instancia es el gesto de la última cena. Toma el pan, lo parten, lo distribuyen, la celebración de la Eucaristía. Y allí se produce el milagro del reconocimiento. Y una vez que ellos han sentido su corazón inflamado por la palabra de Dios y lo han reconocido en la Eucaristía, allí sí se sienten otra vez integrados a la iglesia, a la comunidad, vuelven a Jerusalén a integrarse con los demás discípulos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que la providencia ha querido decirnos con esto, con esta lectura del Evangelio que calza hoy, que se lee en todas las misas, con esta primera misa del Padre Sergio? Yo diría que justamente este desconocido, el resucitado que acompaña a estos discípulos en la figura de un desconocido, es un poco la imagen del sacerdote. El sacerdote ha sido llamado, ha sido elegido precisamente para acompañar a los hombres, pero no acompañarlos con su bagaje o con su carga humana, digamos, sino fundamentalmente con aquello que él ha recibido. El sacerdote está llamado a acompañar, transmitiendo la enseñanza del Evangelio, la palabra, acompañando, podríamos decir, en la enseñanza de la homilía de todos los domingos, acompañando en la catequesis de niños, de jóvenes, de adultos, acompañando en las reuniones de grupo, de movimientos juveniles, acompañando también en el asesoramiento, la dirección espiritual de aquellas personas que han hecho quizás ya un progreso y un camino espiritual más elevado. Es decir, la misión del sacerdote fue precisamente esta, la de acompañar. Pero no es él en última instancia, porque el sacerdote está llamado a actuar en lugar de Cristo mismo. Por eso, el Padre Sergio, que hasta ahora era uno de la comunidad, de repente se encuentra frente a la comunidad.
Es cristiano con todos, pero es sacerdote para ustedes, para todos los hombres a quienes la providencia piensa confiarles. Entonces, acompañar en la enseñanza como el resucitado en esta figura, el desconocido que hemos escuchado hoy. Acompañar permanentemente después con los sacramentos, no solamente la celebración de la Eucaristía, de la misa, sino todos los demás sacramentos. Acompañar en la acción pastoral, animando, uniendo, tratando de formar la comunidad y de mantenerla para que crezca cada vez más en la fe, en la esperanza, en el amor cristiano. Es por lo tanto el ministerio y la tarea de un acompañamiento como la del Señor resucitado. Y para esto ha sido llamado, para esto ha sido elegido. No es entonces algo personal y propio que uno da, porque el sacerdote siempre da lo que no es de él, lo que no es suyo. Da y debe dar solamente aquello que ha recibido de la palabra de Dios, de lo que ha recibido. La gracia que tiene que transmitir siempre es algo que ha recibido, no es algo propio y personal. Lo vemos en los mismos hechos de los apóstoles, por ejemplo en aquella escena cuando Pedro y Juan suben a los patios del templo. Había todos los días sentados allí un paralítico que pedía limosna. Cuando vio que se acercaban Pedro y Juan, subían por la escalera, este hombre alargó la mano pensando que iba a recibir alguna moneda. Y Pedro le dice, no tenemos ni plata ni oro. Es decir, no tenemos nada nuestro para darte, pero en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. Y ese hombre, por el nombre de Jesús, recibió el poder ese y quedó curado. Es el nombre de Jesús. O sea, el sacerdote transmite no algo propio, sino siempre algo ajeno, algo que viene de otro, porque tiene que actuar en lugar de la persona misma de Jesús. No puede transmitir, no puede enseñar sus propias ideas, no puede dar nada propio. Es como dice también el apóstol San Pablo, nosotros, dice, llevamos un tesoro enorme, que es el tesoro de la gracia de Dios, pero lo llevamos en vasos de barro. En la antigüedad, había pocos tal vez recipientes de metal como ahora, casi todo era de barro cocido. Allí se llevaba el vino, el aceite, el grano, etc. Dice, llevamos un tesoro enorme, pero lo llevamos en un vaso de barro. Y aquí entra, digamos, un poco todo el aspecto humano, la pobreza propia del sacerdote. Y yo creo que muchas veces Dios hasta permite que se pongan de manifiesto la pobreza de los sacerdotes, la pobreza humana, sus errores, sus equivocaciones, sus defectos, un poco para que nos demos cuenta que la gracia que nosotros recibimos de ellos no es algo propio de ellos. Son como un canal, como algo que tiene que transmitir la gracia que viene de arriba. Y si ustedes me permiten una confidencia, el sacerdote a veces experimenta también esas cosas. Hay momentos privilegiados en la vida del sacerdote que no se da todos los días, evidentemente, porque todos los días un poco son más o menos siempre iguales, ¿no? Y puede entrar también el peligro de la rutina, etcétera, de uno perder un poco la sensibilidad por esta riqueza, como dice San Pablo, llevamos nosotros dentro. Y a veces sucede de que Dios a uno le da esa gracia también de experimentar el poder que uno tiene de transmitir algo. Fue el año pasado que me llamaron para que fuera a ver a un enfermo y que estaba en la casa de un hijo. Bien, yo le llevé la comunión, etcétera. El hijo me dice, bueno, ahora lo vamos a internar unos días y después lo vamos a llevar a su casa. Y me dijo la dirección, la calle más o menos. Y bien, pasó. Al cabo más o menos de un mes, yo casi me lo había olvidado ya esto, vuelvo de dar clase ya hacia el seminario y en el camino de vuelta se me cruza así como un rayo, ¿no? Este hombre. Y siento como una necesidad, tengo que ir a verlo. No, doy media vuelta, busco la calle, encuentro bastante bien la dirección y cuando llego este hombre es como si hubiera estado esperando, ¿no? Me toma de la mano, me habla pero ya no logro entender bien qué es lo que me quiere decir y ahí se me ocurre y pregunto a uno de los hijos que estaban ahí, pero este hombre se le dio la Santa Unción. Y yo digo, no, se le trajo la comunión, me dijo. Me fui volando a la parroquia del Sagrado Corazón que estaba más cerca a buscar los santos óleos, vengo, le administro la unción y este hombre se duerme. Es como si hubiera estado esperando, ¿no? Como si hubiera estado llamando. Y ahí tuve realmente esa sensación, como este hombre estaba esperando algo que solamente el sacerdote se lo podía dar.
el auxilio que él necesitaba para emprender, podríamos decir, el viaje más importante de su vida, que era el viaje hacia la eternidad, a la presencia de Dios. Y digamos, uno hace un poco esas experiencias a veces que van a que uno profundice en última instancia el propio misterio que uno mismo es como sacerdote, ¿no? Es decir, es como que el pozo ese de donde uno saca la gracia de Dios fuera cada vez más profundo, que no se agota nunca, y uno se ve envuelto un poco en ese misterio. Entonces, uno experimenta las limitaciones y pobreza personales, y por otro lado, esta enorme riqueza, como podríamos decir que es el poder y la gloria del sacramento precisamente. Y bien, para esto es elegido el sacerdote. Para eso ha sido elegido Padre Sergio, Padre Ramón, que es compañero de curso de él, que fue ordenado también junto con él y que leyó el Evangelio. Y ellos inician hoy este ministerio, este servicio. Y ojalá que verdaderamente esa bendición que ellos han recibido, como vemos en la Sagrada Escritura, que Dios siempre elige a personas como Abraham, por ejemplo, dice, yo te bendeciré. O como Moisés, que dice que era hermoso a los ojos de Dios. O como David, que halló gracia a los ojos de Dios. O como la Virgen, la favorecida. Y uno se pregunta, ¿y por qué precisamente estos hallaron gracia al ojo de Dios? ¿Por qué esta fue favorecida? Y bien, no sabemos por qué. El amor no se justifica por nada, sino por el amor mismo. Entonces, pero la elección y el ser favorecidos, el recibir la bendición, es siempre para otros, nunca es para uno, es para hacer una bendición. A Abraham se le dijo, deja tu casa, como el Padre Sergio, que un día dejó su casa, deja tu tierra, y yo te bendeciré, pero sé tú una bendición. Y esto es lo fundamental, ser una bendición. Por eso el sacerdote bendice, como también se recordó al principio en las palabras introductorias. Y al bendecir se está dando la gracia, se está dando la riqueza de Dios. Eso es el sentido de la vocación. De modo que todo es gracia. Y es gracia, pero también tengo que recordar que es gracia a través muchas veces de mediaciones. Y este es el momento en que tenemos que agradecer a Dios, pero agradecer la colaboración también de los padres. Porque los padres no solamente dan la vida, y yo no sé si cometo una imprudencia en este momento, pero el Padre Sergio es el hijo mayor. Y sucede muchas veces que el hijo mayor es esperado y es ofrecido como el primer fruto del matrimonio a Dios. No sé si este será el caso, pero de todos modos, implícitamente, creo que lo es, porque en la Sagrada Escritura también se dice que desde el seno de la madre uno es elegido ya. De modo de que tenemos que agradecer, digamos, también esta generosidad, y seguro que en cualquier parte en donde el Padre Sergio haga difundir la gracia de Dios, allí también habrá que agradecer a la Madre y al Padre. Como aquella mujer del Evangelio, escuchándolo hablar a Jesús, no tuvo mejor idea que decir, feliz la Madre que te dio la vida y que te alimentó. Es decir, vemos un poco cómo Dios trabaja de muchísimas maneras y se vale también de los hombres para poder realizar la gran tarea que Él quiere hacer entre los hombres. Y bien, y para concluir, quisiera volver otra vez a este reconocimiento que aparece en la estampa de ser hijo de María. Porque la vida del sacerdote, si bien es llamado padre, porque tiene la función de padre, pero también, como dice muy bellamente el Papa Pablo VI, la Virgen tiene que ir formando en el sacerdote ese corazón maternal que también él necesita. Corazón maternal para saber comprender, para saber estar cerca del que sufre, del pobre, del enfermo, del que está desanimado, abatido. Necesita tener esa gran riqueza de la misericordia interior para saber comprender y así dar la gracia que debe dar. Y que como María entonces, Él ha dicho, hágase en mí según tu palabra, y que a través de esto pueda terminar diciendo las otras palabras, ya que Él también en la estampa pone sacerdote de Jesucristo, que comenzando con hágase en mí según tu palabra, como la Virgen, pueda terminar diciendo, aquí vengo Señor para hacer tu voluntad, que son las palabras que Cristo pronunció al entrar en el mundo. Y de esta manera entonces, a partir de hoy,
siga comunicando esta enorme riqueza de la gracia de Dios. Que todos los que lo encuentren, que tomen contacto con Él, realmente reciban esta gracia. No solamente la gracia del sacramento, que lo puede dar cualquier sacerdote, incluso el indigno y el pecador, sino más todavía, la gracia personal, su gracia personal, la de su santidad. Entonces elevamos todo nuestro deseo, nuestras oraciones para que Dios lo bendiga abundantemente, porque de esa manera será Él bendición para todos nosotros. Queridos hermanos, vamos a rezar todos juntos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en medio de esta alegría pascual, imploremos insistentemente al Señor que, así como ha escuchado las oraciones de su Hijo muy amado,